La ESCA Santo Tomás, la Universidad de Tamaulipas Campus Laredo, el SEM de Costa Rica, la Universidad de Tamaulipas de Laredo Enfermería y la ESCA de Tepepan. Entonces, si quieren, me dicen que 2 preguntas por sede, así que pues adelante. Tenemos a la UVM de Monterrey, ¿no? Ah, ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí Por favor, identifíquense para VM saber con Campus quién hablamos. Sí. La primera prioridad dedicada a la educación y Perdón, se está cortando. de estudiantes de posgrado. Compañero, ¿puedes repetir porque se cortó tu intervención, entonces no te podemos oír? Claro, las dos preguntas. Sí, por favor. Claro. No, otra vez. ¿La siguiente? Pasamos a la siguiente porque... Sí, la sí. No. ¿Sí? Santo Tomás, Esca, Santo Tomás, mientras recuperamos a Monterrey. Sí, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Saludos. Bueno, ya tenemos nuestras dos preguntas. Esta es una vez sobre la investigación. ¿Sí nos escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tipo de investigación científica y tecnológica produce la universidad pública y privada costarricense? ¿Y qué tipo de presupuesto recibe por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas? Si existe algún otro consejo que dé algún tipo de apoyo, becas, presupuesto a la investigación científica de las universidades. La siguiente. ¿A qué exigencias sociales o del mercado laboral responde la educación superior privada? Si hay diferencia con a la cual responde la educación pública superior. Esas serían nuestras dos preguntas. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Tamaulipas, Laredo, comercio. Sí, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí nos escuchan? Sí, bien, te escuchamos. Adelante. Muy bien. Una de las preguntas es en el siguiente sentido de que cómo afecta la falta de certificaciones de las carreras a las universidades para la cuestión de la movilidad y el intercambio académico. Es decir, si no les afecta de que algunas universidades no manden a sus estudiantes porque no cuentan con sus carreras acreditadas o certificadas. Esa es una pregunta y la otra pregunta la formula mi compañero el doctor Roland. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nos estábamos comentando que tenían 64 universidades en Costa Rica, de las cuales 5 son públicas, 54 son privadas. Está muy interesante, pero también comentan que solo hay, que CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores, solo está integrado por los 5 rectores y se presume que sean las 5 universidades públicas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, siendo tan numerosos las universidades privadas, no les dan cabida a los rectores de las universidades privadas también? Ya que nada más las 5 públicas están en el CONARE, en el Consejo. Gracias. Muchas gracias. SEM Costa Rica.
SEM Costa Rica, estamos en línea. Hola, Hola. ¿nos escuchan, sí? Sí, sí, claro. Sí, más que hacer unas preguntas, queríamos hacer un comentario, dado que conocemos un poco la situación que comentaba el doctor. Adelante. Primero, comentar respecto a la cuadrícula del aumento del presupuesto universitario. Se comentaba sobre un aumento, pero no el aumento de la matrícula. Y esto se debe principalmente a que la mayor cantidad de presupuesto universitario se está invirtiendo en salarios, en pluses, y se está dejando por fuera las becas, lo que es el presupuesto para regionalización y también para los cupos. Precisamente sobre este descontento, como mencionaba el doctor también, en las últimas semanas han habido una serie de movilizaciones y que al día de hoy, 26 días después, se mantienen inclusive algunos edificios tomados por los estudiantes. Esto debido a que se intenta más bien sostener que no se recorte el presupuesto, más allá de solicitar que sea más amplio, sino que no se recorte. Esto por una situación de coyuntura de la crisis fiscal, básicamente. Bien. ¿Algo más? Nada más. Gracias por tu intervención. Universidad de Tamaulipas, Campus Laredo, enfermería. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos nuestras preguntas. ¿Cuáles son los criterios de acreditación por los cuales solo 88 carreras cuentan con esa acreditación de las 534 que son en general? Sabemos que esos criterios no son actualizados, sin embargo nos deja con la interrogante de ¿son tan severos o a qué se refieren, por lo cual solamente 88 están acreditadas? Y en relación a eso también nuestra segunda pregunta, ¿cuál es el resultado de esta evaluación educativa de las universidades públicas en comparación con las universidades privadas? Sería todo. Muchas gracias. Gracias, compañera. Finalmente, Esca Tepepan. Hola, buenas tardes. ¿Sí Buenas nos tardes. escuchan? Bien, bien. Gracias, sí, soy Rocío Ledesma, licenciada en informática, representante de Escatepepan, les mandamos saludos. Y nuestras Igualmente. preguntas son, gracias, ¿cómo se da la inclusión de la educación superior en Costa Rica con 5 universidades públicas? Y nuestra segunda pregunta es, ¿qué nos pueden compartir del área de las ingenierías, por favor? Ok. Gracias. ¿Podríamos recuperar a VM Monterrey? Monterrey. Monterrey, ahora sí te vimos. Excelente, gracias. Habla Yusef Abdo de Campus Monterrey Norte M. La primera pregunta, ¿a qué rubro se le otorga prioridad en la asignación de presupuesto dedicado a la educación? Y la segunda pregunta, ¿qué relación existe entre el crecimiento de estudiantes con posgrado y el número de investigadores activos en el país? Muchas gracias. Gracias, compañero. Roberto, ¿quieres constar? Primero, un tema sobre acreditación. El modelo es relativamente reciente, el de acreditación que están utilizando. Y eso puede ser una de las explicaciones por el todavía escaso número de programas acreditados, pero no es la principal. La principal tendría dos vertientes. La primera es que no se han colocado estímulos a la acreditación como si lo hemos hecho nosotros. Nosotros, es decir, las universidades. ¿No? ¿Yo qué? En el sentido de que en las últimas 2 décadas había fondos para
fondos públicos para que las universidades acreditaran sus programas, ¿no? Ese fue un estímulo positivo, y el estímulo negativo es que solo los programas acreditados, por ejemplo los de posgrado, llegaran a tener becas por la acreditación de CONACYT, o bien que los cuerpos académicos en programas acreditados tuvieran un mejor rango y por lo tanto aspirar a mejores condiciones a través de estímulos. Entonces digamos que la forma como en México se expandió el mecanismo de acreditación fue a través de estímulos y fondos para ello. Dudo que hubiéramos tenido esta oleada de acreditación en México si no hubiera existido esos estímulos, sino solamente el costo de la acreditación. Creo que esa es una razón potente. La segunda tiene que ver con las consecuencias. Es decir, no está representando mayor cosa provenir de un programa acreditado o no, en términos de inserción en el sector laboral, sino más bien de en qué institución se cursaron los estudios correspondientes. El hecho de que existan únicamente 5 instituciones de carácter públicas, todas con buen reconocimiento, hasta ahora es suficiente para validar la calidad de los egresados. Creo que ese también es otra posible explicación. Y hay una tercera que me comentaba Leslie, en el sentido en que los programas de ingeniería, por ejemplo, los del Instituto Tecnológico principalmente, han buscado más la acreditación internacional de los programas, ¿no? Con el propósito de que los egresados puedan ser reconocidos en una condición más amplia que solamente la local, y por lo que puede representar la acreditación internacional. Probablemente esa sea una explicación complementaria a las anteriores. En segundo lugar está el tema que se acaba de mencionar sobre las prioridades para la asignación de los recursos, ¿no? Como decía, el proyecto de presupuesto para el Fondo Fiscal para Educación Superior proviene también del Consejo de Rectores, la iniciativa. Seguramente ellos no están marcando, digamos, una línea de prioridades como por ahí en México se marcó para el segmento tecnológico en los últimos años, ¿no? Sino más bien para equilibrar las necesidades e intereses de sus propias instituciones. El hecho mismo que sean las universidades quienes gobiernan al sistema en su conjunto, los rectores de estas universidades, ello nos habla de un modelo bien distinto de autonomía, por ejemplo, ¿no? No es la autonomía defensiva de no te metas conmigo, ¿no? Es la capacidad de gobernar al propio sistema, de manera que no se necesita esa cuestión más bien de ponerle límite a la acción gubernamental, sino de orientar la acción gubernamental a través de una capacidad de decisión. Entonces, yo no alcanzo a notar en lo que pude ver de las distribuciones de presupuesto que haya una política orientada hacia prioridades, sino a mantener los equilibrios que ha logrado el sistema. Tengo esa impresión y la dejo nada más como una hipótesis, no conozco suficiente el tema. Luego viene lo de investigación y posgrado. Acá es muy interesante. La mayor capacidad, ocurre en todos nuestros países, de investigación, pues está depositada en la función de investigación de las universidades. En el caso de Costa Rica, principalmente la UCR y sus centros de investigación, pero también la del lado tecnológico a través del Instituto Tecnológico correspondiente. Pero hay un sector en que es sobresaliente la investigación que se lleva a cabo en ese país, es el sector salud, ¿no?
tanto en los hospitales, los de alta especialidad, como en las propias universidades, en la Facultad de Medicina. Yo creo que está ahí la mayor potencia, proyección internacional, etcétera, en materia de investigación, y los posgrados que están relacionados hacia la investigación son justamente los que tienen que ver con ese segmento. También probablemente en ciencias sociales y en ciencias que tienen que ver con la administración y la economía, pero ellas mucho más, la administración y la economía, en las universidades privadas. Ese ha sido el foco de concentración de los posgrados en las privadas en los últimos años, y algo también en educación, en ciencias de la educación así llamadas. Buena parte del crecimiento que era otra de las preguntas del sector privado, ¿no? Obedece a distintas razones, Uno es lo que Levy llamaba las distintas olas de la educación superior de carácter privado, la que tiene que ver con la alternativa confesional, universidades católicas, ¿no? Otra, la que tiene que ver con esta especie de distinción social, sobre todo para profesiones que tienen que ver, ya decíamos, con la administración, el comercio, la economía. Y por último, esta nueva vertiente de universidades apoyadas por la inversión privada transnacional. Aunque en el caso de Costa Rica, y también en el caso de Chile, está ocurriendo una especie de reacomodo del sector, es decir, del inversionista principal, que es este grupo Laureate, ¿no? Que en México pues tiene mucho que ver con la Universidad del Valle de México, en que están haciendo reestructuraciones internas y de su propia inversión para poder salir adelante. En el conjunto del corporativo está a la vista que la expansión, digamos, del sistema está tocando límites, por razones de la recesión económica, que hay menos matrícula, por razones de que no pueden subir las colegiaturas como les gustaría, etcétera. Entonces están haciendo, digamos, formas de reestructura, que es la venta de instituciones que no están consiguiendo crecer, o cambios en el modelo de gestión del corporativo. Y en Costa Rica, pues también, al igual que en Chile, en México todavía no, se está discutiendo cuál será el futuro próximo de la inversión extranjera en estas instituciones. Algo más que es el tema más bien agradezco lo que desde el Centro de Estudios Mexicanos de la UCR nos han dicho de cómo se está comportando y cuáles son las razones del fondo de la movilización estudiantil de estos días. Y el tema de la inclusión, lo de la inclusión es interesante porque sí viene muy al caso. Es también una pauta reciente que las universidades públicas de ese país, que se habían mantenido como públicas, gratuitas, autónomas, en el sentido que hemos establecido aquí, más bien como universidades que gobiernan el sistema, no son declaradas autónomas, ¿no? Es Universidad Autónoma de Costa Rica, esa, digamos, idea que es más propia de universidades como las mexicanas o como la de otros países latinoamericanos, no tiene tanto sentido o no tiene el mismo sentido allá. Pero decía, están optando por políticas de inclusión a través de becas, por lo pronto, y algunas políticas de tipo afirmativo, como por ejemplo el buscar tener matrícula afrodescendiente, ¿no? Como, pues bueno, promoviendo la instalación de algunas, no propiamente sedes, sino de algunas instalaciones foráneas en estas regiones, la del Atlántico, y propiciando que lleguen
estudiantes, ya sean sobre todo de población afrodescendiente, a las instituciones. Es interesante, no lo dije, pero es muy interesante el sistema de el grado de estudios generales. No sé si conocen esto. No es propiamente el acceso irrestricto que existe en Uruguay o en Chile, sino es el primer año propedéutico. Ellos llaman estudios generales, ¿no? Que es primero para poder ofrecer al primer ingreso un mayor acceso de tipo no selectivo o no tan selectivo, pues. Y en segundo lugar, para equilibrar a través de los estudios generales el nivel universitario deseable y que todos los egresados de su bachillerato puedan tener condiciones para emprender los estudios universitarios. Entonces el primer año es de estudios generales y después 4 de estudios para la licenciatura y después el requisito para la licenciatura. Ellos siguen manteniendo el sistema del trabajo final de recepción o la tesis de manera bastante estricta, ¿no? Pero ofrecen apertura al inicio y eso es una política de inclusión, y son rigurosos para el otorgamiento de los grados, ¿no? Eso sería lo que tengo para. Gracias, Roberto. Solamente para comunicarles también a las sedes que la selección para la próxima sesión va a ser la oportunidad de participar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la de Tlaxcala, la Universidad de Benito Juárez, la Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, la FES Aragón de aquí de la UNAM, y la Universidad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los campus Tampico y Mante, para que estén preparados para la próxima sesión. Bien, pues ahora pasamos aquí a la sala, si hay algunas preguntas o comentarios. Sí, Marisela Ortega de Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. 2 preguntas. ¿Hay una vinculación del sector salud costarricense con la universidad? ¿Son hospitales universitarios? Esa es una. ¿Y los estudios preuniversitarios son independientes de las universidades o cómo se conforman? Guadalupe Jiménez de FES Zaragoza. Doctor, ¿qué porcentaje de egresados logra insertarse en el campo laboral? Gracias. Gracias. Soy Lisbeth Valdés, de la maestría en Pedagogía. Tengo una pregunta en relación a cuáles son los mecanismos de ingreso a la educación superior y específicamente en relación a la UNED. Tengo 2 preguntas. La primera es cuáles son los mecanismos de ingreso y cuáles son los índices de eficiencia terminal en nivel licenciatura. Gracias. Hola, ¿existe algún vínculo entre la empresa privada y los egresados de la escuela pública o universidad pública? Elda Contreras de la UNAD. Gracias, buenas tardes. Alejandra Arellano de Pedagogía. Doctor, 2 preguntas. ¿Hay instituciones formadoras de docentes? ¿Cuáles serían? ¿Cómo está en el sistema? Y la otra pregunta es si estas políticas afirmativas o de inclusión también están captando población descendiente de pueblos indígenas. Gracias. ¿Contestas? CCH Sur, UNAM. Sobre la universidad a distancia, quisiera preguntar la eficiencia en los estudios y si hay un buen nivel de eficiencia, ¿a qué se debe? Digamos, debo suponer que por lo menos se les ha enseñado a través de su escolaridad anterior a la universidad, a los que toman esa opción de la distancia,
pues que tienen capacidad de autoaprendizaje y de dedicación, disciplina, una serie de características que ese tipo de educación requiere, ¿no? En general no resulta mucho. A ver, de las preguntas ya hechas, de las que tenga alguna respuesta razonable, las que no, es que no. Para la formación de docentes, no acaban, es relativamente reciente el cambio de norma. No tienen escuelas normales o normales superiores como las tenemos nosotros. No es que eso sea un déficit, es un modelo distinto. En un punto, el grado de bachiller era habilitante para ejercer la docencia, el grado de bachiller. No es lo mismo en Costa Rica haber estudiado los preuniversitarios, ¿no? Es decir, la prepa, pues, que la obtención del grado de bachiller. El grado de bachiller requería un estudio adicional para la obtención del grado de bachiller, y el grado de bachiller habilitaba para la docencia en la educación básica. Como aquí fue por mucho tiempo, pues, la normal, que nada más requería la secundaria. Pero ya se cambió ese sistema, de manera que son los estudios en pedagogía los que resultan habilitantes para el ejercicio de la docencia, y en esa están, ¿no? En, digamos, formalizar esa transformación. Entonces son los licenciados en pedagogía los que mayoritariamente están dando clases, pero no tienen restricción a otros profesionales, ¿no? Sí hay el concurso de selección de docentes, etcétera, etcétera. Pueden participar todos. Es una ventaja ser egresado en pedagogía, sin duda, ¿no? Y más o menos. Y no demasiado conflicto o problema, pues, en que esa sea la condición. Es más bien de desarrollo histórico que de un problema de corte político. Una segunda cuestión: ¿las universidades tienen preuniversitario? No. Hay distintos preuniversitarios, ¿no? Hay los de la forma liceo, por ejemplo, que son muy tradicionales. Hay los de la forma preparatoria, digamos, ya sea en la rama tecnológica o en la rama universitaria. Y pasando a otra cosa, las condiciones para ingresos son diferenciales en cada una de las universidades. Por ejemplo, para ingresar al tecnológico es lo más difícil, ¿no? Es la opción más selectiva de todas, ¿no? A lo mejor por las matemáticas, no sé, pero es a donde es más complicado entrar. Para entrar a estudios generales en la UCR, tienen una tasa de aceptación de casi el 50% de los que están demandando, casi. No tengo la cifra más reciente porque eso, pues ya saben que se modifica con el tiempo. Llegaron a tener prácticamente aceptación completa, aunque se ha restringido un poco más, ¿no? Pero los que no pueden ir a la nacional, que tienen mucho mayor posibilidad de ingreso. Y el ingreso está marcado, pues como en todos lados, por un examen, ¿no? La universidad a distancia, que es la otra opción, lo conversábamos en el intermedio, es de los mejores modelos que hay de universidad a distancia. Lo hicieron bien y en serio. Muy con la idea más de descentralizar, ¿no? el servicio y poder llegar a las provincias que no son la región central. Y también con la idea de atender a una población que ya es trabajadora, por ejemplo, ¿no? Sí ha sido un modelo, hasta donde sabemos, pues bastante exitoso, está bien manejado. No es como una alternativa del último eslabón de la cadena, al contrario, da un título de buen prestigio haber estudiado ahí. Lo hicieron muy de la mano con la UNED de España, y muy también en relaciones
junto con ellos para programas conjuntos, los originales. ¿Cuáles son las tasas de eficiencia terminal? Depende cómo se miran, si a partir de estudios generales o después del primer año. Después del primer año son arriba del 60%. Las actuales de la Universidad de Costa Rica, por supuesto, eso varía por programas, pero están en ese nivel. Si se toma en cuenta desde la primera inscripción, pues están en el orden del 40 y tantos, 50% más o menos. Las del tecnológico son mayores, son más elevadas, del rango del 70% o más, porque es mucho más selectiva el primer ingreso. Han buscado tener una formación tecnológica de alto nivel para, digamos, ingenierías más del lado de eso, ingenierías de sistemas, ingenierías en cómputo, ingenierías de nueva generación, ¿no? No nada más para modernizar la formación, sino porque es el sector que están desarrollando más que las otras ingenierías, es decir, mecánica, eléctrica, civil. Y hasta donde he podido ver los datos, la incorporación de egresados a los sectores laborales sigue siendo pues razonable o francamente satisfactoria. Tienen ahorita tasas de desempleo, contando con seguro de desempleo, del orden del 12-13% nacional, lo que quiere decir que seguramente es muy significativa la proporción de egresados que logra incorporarse a los mercados de trabajo. Sí hay, al parecer, también del lado de las nuevas empresas que están colocando sucursales o ensambladoras, etcétera, o hoteles, en fin, de ese país, una preferencia por egresados de universidades privadas en la medida en que ellos salen bilingües, que es una de las cosas en que se está insistiendo en el lado de las universidades privadas, y en tener competencias muy orientadas para el sector que está llegando desde fuera. Entonces, eso puede producir efectos complicados de largo plazo, ¿no? Segmentación de calidades o preferencias ya muy claras por otros, por los de públicas o por los de privadas, pero por lo pronto funciona de esa manera. Incorporación de poblaciones indígenas, eso es un gran tema en la República de Costa Rica, que no reconoce oficialmente, por lo menos, una raíz indígena. Si les costó, bueno, lo digo con mucho respeto, pero les costó mucho trabajo, ¿no? Reconocer su raíz afrodescendiente, a pesar de que siempre tuvieron poblaciones garífunas asentadas, población negra, etcétera. Indígena, pues voltean para otro lado. O sea, ¿cuáles? ¿Dónde? De verdad, no lo digo con desprecio, pero es así. Entonces, inclusión de poblaciones indígenas, solo que sea algo muy reciente, ¿no? Y que no esté muy en la visibilidad, pero no hay una política como sí la ha habido para población afrodescendiente. Y con esas me quedo. Las que no haya contestado es que no me las sé. Bueno, voy a hacer algunas preguntas que están aquí en el chat. Muchas se han ido respondiendo ya anteriormente, pero hay una que me parece: ¿cuál es la posición de la producción académica de Costa Rica en relación con Latinoamérica? Y sobre los rectores, preguntan cómo se nombran a los rectores y cómo hacen, a quién se me fue la pregunta, cómo los evalúan, a quién informan, ¿sí? Bueno, voy con esta segunda. Acuérdense que es el país en que la cosa democrática les encanta, pues, ¿no? Lo que está bien, ¿no? Son electos los rectores, ¿no? No con elecciones de cada alumno un voto, sino proporcionales, en fin, ¿no? No sé si en todas, pero en la UCR es así, ¿no? Y
Además, ya habíamos dicho, los rectores tienen una adscripción partidista que no ocultan, ¿no? Sino al contrario, más bien. Entonces ya se sabe a qué va a jugar un rector de Liberación o un rector del otro partido. Y hacen campañas y toda esa parte. Entonces son electos. Lo que les da, digamos, una fuerza y legitimidad también en el propio Consejo de Rectores para actuar como representantes democráticos de sus propias comunidades. ¿A quién rinden cuentas? A sus consejos, ¿no? A sus consejos universitarios. Pero no al Estado de la manera de modelos de rendición de cuenta de tipo auditoría o de otro tipo, porque, repito, está muy en sus manos la conducción de la propia política de educación superior del país y el control de la misma. Entonces sus cuentas son más bien que por supuesto que tienen estructuras de rendición de cuentas, pero son ante los consejos, que son órganos que también son todos electos, pero en elecciones verdaderas, ¿no? Me ha tocado, digamos, presenciar alguna de ellas y la mayoría de los estudiantes vota por sus representantes, ya hay planillas, ya hay, en fin, todo el juego, digamos, democrático. Si quieren democrático imperfecto, ellos creen mucho en eso, en la democracia representativa de esa manera, en que hay que ir a votar por los consejeros y que es muy importante serlo, en fin, se integran las planillas, toda esa parte. Entonces, es, digamos, un modelo de representación que se basa en una convicción, o si quieren, en una creencia, pues, ¿no?, de que el juego democrático funciona allí, funciona al nivel de la política general, ¿no? Que hay congruencia entre los dos elementos y esa es la manera en cómo está operando, que hace innecesaria, hasta ahora, todo puede cambiar, pero hace innecesaria una supervisión agresiva desde el Estado en la operación de las instituciones. También es interesante porque es curioso, pues. En la presentación, digamos, las semblanzas o el mini currículum, etcétera, de cada uno de los diputados, del presidente, dice egresado de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, como algo que es muy importante a tomar en cuenta en la apreciación de la persona, ¿no? La producción académica, sí es cierto, esa se me estaba pasando, pues depende de la relativa o la absoluta, ¿no? En la absoluta, pues por supuesto que no tienen forma de competir con estructuras como la de Brasil, como la de México o como la de Argentina. En la relativa habría que ver, y me parece que es competitiva, sobre todo en un área, de nueva cuenta, en el área de ciencias de la salud, ¿no? Tienen una producción científica en física, matemáticas, biología, no mucho más limitada, porque no son áreas que se hayan desarrollado a plenitud, están totalmente concentradas en una institución, como también lo vimos en El Salvador, ¿no? Sí tienen áreas de desarrollo tecnológico desde principio hasta el patentamiento, que son las que están en el instituto tecnológico. No están, me parece, mucho en el juego de la competitividad de la producción académica de circulación internacional como últimamente hemos entrado. Yo creo que habría que averiguar prácticamente si esto en términos relativos están en una posición importante. Yo creo que al menos, como una hipótesis, pues, al menos en el área de ciencias de la salud, sin duda alguna, ¿no? Hospitales universitarios, no, por una razón. También en el modelo político, económico, más político, de Costa Rica, aprecian mucho a sus instituciones autónomas, ¿no? No son órganos constitucionales autónomos, son instituciones autónomas. Por ejemplo, el equivalente al Seguro Social o al ISSSTE, ¿no?
o la Caja de Costa Rica, que tiene que ver con las pensiones y con el ahorro, o la de electricidad, en fin, son todas independientes. Quiere decir que las autoridades no son designadas por el presidente en turno, sino tienen sus propios órganos de gobierno, generalmente consejos o juntas, ¿no? Así está organizado el sector salud, como un sector independiente. Desde luego que hay un flujo constante entre la universidad y el sistema de hospitales, ¿no? Los profesores dan clases en el hospital o los médicos del hospital dan clases en la institución, pero no es la idea de hospital universitario. Eso no es así, ¿no? Y es justamente para preservar la condición de un organismo autónomo o independiente en el sector de la salud y en el sector universitario. Pues si no hay más, ¿alguna otra pregunta por acá? Bueno, pues agradecemos mucho a nuestras sedes que han estado acompañándonos. Les recordamos que el próximo 22 de noviembre, el próximo viernes, no hay sesión. Nuestros ponentes se van de Acapulcazo. Entonces, así se van al Comie a Acapulco. Entonces, no hay. Entonces regresamos el 22 de noviembre para retomar la penúltima. 29 de noviembre, perdón, sí. El 29 de noviembre para la penúltima sesión. Muchas gracias, Roberto, ¿no? Te hacemos entrega del diploma y del cheque. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias.